Miedo, odio, tristeza, ira, desprecio, asco. Quizás esas sean las razones por las cuales no se habla de algo que le pasó a personas no tan desconocidas, en un lugar no tan lejano, en un tiempo no tan pasado. Hablamos de la Guerra Civil, una guerra que empezó con la sublevación militar en Marruecos por parte de Franco y que acabó con la total división de los españoles en dos bandos, con miles de muertos y exiliados, muchísimas pérdidas materiales y la instauración de una dictadura que gobernaría los siguientes 40 años de forma totalitaria una España hambrienta en tiempos de posguerra. Hoy estamos para derribar todas esas barreras que, aunque da miedo quitarlas, nos privan de nuestro pasado, de nuestra historia. Como dice el refrán, el que olvida la historia está condenado a volverla a vivir. Isidro y Luz nos ayudarán a recordar y nos contarán lo que les recuerdan de aquellos tiempos, o lo que les contaron sus padres de pequeños. Me llamo Isidro Maza Machín, nací en Santander el 7 de enero de 1945 y tengo por lo tanto 76 años en este momento. Me llamo Luis Pérez Martínez, nací en Madrid, tengo 86 años, nací en 1935. Ninguno de los dos ha vivido realmente la guerra civil, pero sí han vivido la posguerra, y sus padres le han contado historias que ellos vivieron durante la guerra civil. Hoy están para contárnoslas. Cuando podía llegar a entender alguna cosa o algo que podía ser, no sé, cuando tuviera 9, 10 años, una cosa así, pues la verdad es que había pasado ya bastante tiempo de posguerra, ¿no? Lo que sí es cierto es que la posguerra, o sea, el periodo de tiempo una vez acabada la guerra y mientras se van arreglando las cosas, pues fue muy duro, creo que en todos los sitios. En Santander también. Después de la guerra era un comino, porque la guerra acabó cuando yo tenía 4 años, pero aquí tenéis la foto de mi padre. A mi padre le hicieron prisionero por militar, por católico y por monárquico a los 3 meses de iniciarse todo el problema nacional, y cuando yo tenía 1 año y medio le fusilaron junto al Jarama, en Torrejón de Ardoz. Entonces pues nos quedamos huérfanos los 4 hermanos, yo el más pequeñico, mis hermanos tenían entonces 11, 10 y 8 años. Entonces, como os podéis imaginar, fue muy fuerte para todos nosotros la pérdida de nuestro padre. A Dios gracias, su hermano fue el encargado de organizar todo el camposanto de Paracuellos del Jarama y logró encontrar su cadáver, que llevaba ya 3 años, gracias a que había tenido la idea de ponerse la alianza en el dedo del pie y que mi madre reconoció la tela del pijama con el que la habían sacado de la cárcel. Entonces por eso pudimos enterrarle y sabemos dónde está enterrado en Paracuellos del Jarama. En mi familia tengo dos hermanos de mi madre, una hermana y un hermano, que escaparon de España y se fueron a Francia, con mucha de la gente que se fue a Francia, y terminaron viviendo en Francia, ¿no? Sin embargo, otro de los hermanos pues estuvo en la División Azul, que era una parte del ejército que fue a ayudar a Hitler en Rusia, no sé qué, y murió allí. Todavía yo tengo encima de la mesa en mi despacho una nota muy pequeñita escrita con lápiz a mano, donde mi padre pues le comentaba a mi madre que le había llevado comida y tal, lo que le había pasado el día anterior. Al día siguiente de escribir esa nota fue cuando le fusilaron. Otro de mis tíos, mi tío Pepe, en Francia fue reclutado y fue a luchar contra los alemanes con el ejército francés. Le hicieron prisionero, estuvo me parece que fue en Mauthausen, uno de los campos de concentración más horribles que ha habido. Gracias a Dios sobrevivió. Es impresionante haberle visto. Yo he estado después en su casa porque pasé varios veranos en su casa. Y por lo que has oído o por lo que has visto, ¿tú dirías que Santander fue una de las zonas bastante afectadas, una de las más afectadas? No creo que fuera de las más afectadas. O sea, entonces Santander fue bombardeada y lo pasó un poco mal, pues en ese periodo, de 36, mediados de 37. En 1937, los nacionales llevaron a cabo la campaña del Frente Norte
Esta campaña finalizó el 26 de abril cuando el bombardeo de Guernica, la Legión Cóndor alemana, hizo caer dicho frente. Luego en la posguerra, pues como todos, pero con esa especie de suerte, una zona que desde el punto de vista de los campos, los cultivos, los frutos, tiene muchas cosas, tiene el mar, puedes pescar en la bahía, que es una maravilla, y entonces pues la gente yo creo que con eso sobrevivía. Mal, porque había muchas cosas que faltaban, ¿no? Pero bueno, supongo que de manera parecida a otros sitios, ¿no? Yo viví toda la guerra en Madrid y Madrid ciertamente fue una de las más afectadas por ser la capital de España. No podemos olvidar que el Frente Nacional estaba junto a Madrid prácticamente al poco tiempo de iniciarse la guerra. Las tropas de los llamados nacionales estaban en el Alto de Guadarrama muy al comienzo e inmediatamente estaban en la ciudad universitaria. Por lo tanto, en Madrid había bombardeos muy frecuentes. Evidentemente no eran los bombardeos de hoy en día, pero sí recuerdo pues, que había que salir a la calle con una cierta frecuencia y a mí me cogían en brazos porque era un comino, pero eso fue una realidad y se vivía más ansiedad y evidentemente muchas más dificultades. Por su lado, Madrid fue, para los nacionales, el principal objetivo durante la guerra. No obstante, Madrid logró resistir gracias a las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo que defendían a los republicanos. Santander tenía una ventaja, que es un puerto de mar, con lo cual puede subir en un barco. Lo del puerto de mar no solo es bueno para eso, es bueno también, por ejemplo, pues para que la gente que no tiene que comer, pues se va al muelle con un sedal y un poco de pan y puede pescar un pez y comérsele, ¿no? Entonces, de hecho, en Santander había mucha gente que se dedicaba a pescar para comer, que es verdaderamente duro. Para los nacionales, tras la guerra, el mundo se divide de forma maniquea entre vencedores y vencidos. Hubo una clara desigualdad social entre ambos bandos. Una vez ya terminada la guerra, ¿dirías que había diferencias sociales entre esa gente que creía ser republicana, la gente que creía que era republicana? Sí, en eso sí que. O sea, por lo menos en Santander, claramente, después al terminar la guerra, había la gente que había ganado, las personas que habían ganado y las personas que habían perdido. Entonces, todos los puestos que había administrativos y tal, todos lógicamente, todos fueron a parar a manos de los que habían ganado. Entonces, si había un señor que era falangista, que la falange era uno de los que había ganado, pues ese evidentemente tenía el puesto asegurado para no sé qué. O sea, era dentro de la valoración que se podía hacer de la valía de cada uno, pues evidentemente el pertenecer a los ganadores pues era un tanto importante, ¿no? O sea, sí que se notaba. Había gente represaliada, que había sido represaliada primero por un bando y luego fue represaliada por el otro, con lo cual había muchas familias que estaban un poco desestructuradas en ese momento, ¿no? Bueno, yo me sospecho que en Madrid posiblemente hubiera incluso más desigualdad. Sí recuerdo que cuando tenía 6, 7, 8 años, en Madrid había la zona centro, que era la zona, pues si queréis, más rica, entonces no estaban pues todas las grandes urbanizaciones que hay hoy en los alrededores de Madrid, y sin embargo estaba el cinturón de Madrid, toda la zona pues de Tetuán, Vallecas, etcétera, que en aquellos momentos era una zona pues en algunos casos incluso de miseria acentuada. Mismo Carabanchel, pues eran zonas muy duras, muy distintas a lo que suponía vivir en el centro de Madrid. Ya digo que yo era muy pequeño y no me atrevo a decir que yo viera nada de esto, ¿no? Pero lógicamente había cartillas de racionamiento, por ejemplo, que era que como no había cosas para todos, pues el Estado o el gobierno había hecho lo que se llaman cartillas de racionamiento. Te daban una cartilla con la cual tenías derecho a que te dieran cada día un pedazo de pan, un huevo, yo qué sé, lo mínimo indispensable, ¿no?
tengo la sensación de que los ganadores pues tenían 2 pedazos de pan, 2 huevos, etcétera, etcétera, en esas cantidades de racionamiento. ¿Los niños pequeños sabían qué estaba pasando o qué había pasado? Yo desde luego ni golpe. De la guerra en sí, pues recuerdo poquísimas cosas. Que había que subir y bajar muchas veces por las bombas, que me llevaban, y nos íbamos al sótano, que me llevaban al retiro, porque estábamos muy cerquita del retiro, en una casa que no era nuestra, ¿no? Como os he dicho, pero que estaba exenta, no podían entrar allí los milicianos porque estaba bajo el dominio del consulado rumano. Tengo un amigo que su padre emigró cuando la guerra, consiguió emigrar a América. No sé si por motivos políticos o porque la cosa se ponía fea, pensando en ganar dinero lo suficiente para luego llamar a su mujer, a sus hijos y tal, ¿no? Viví una infancia muy feliz con ese problema gordo y con unos amigos fenomenales y con unos hermanos estupendos y un abuelo que para mí hizo de padre. Y él, que era muy pequeño en aquella época, es como 2 o 3 años mayor que yo, me ha contado y ha recordado muchas veces que cuando tenía 2 o 3 años o 4 años, él vivía en un pueblecito de Santander y iba corriendo por el pueblo gritando «¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre!», porque en su casa no había suficiente para comer para todos, y a ver si alguien en el pueblo pues le daba algo, ¿no? Eso en un pueblo, que quieras que no, pues hay gallinas y hay manzanos y puedes robar una manzana y tal, ¿no? O sea que la cosa realmente, después de la guerra, se pasó muy mal, muy mal. En Madrid, después de la guerra, había muchos acuartelamientos, ¿eh? Y en todos los cuarteles había un cartel muy grande con la bandera de España que ponía «Todo por la patria», ¿eh? Había mucho racionamiento, no razonamiento, sino racionamiento, de racionar, de escasez. Y entonces la gente lo que decía que en vez de todo por la patria era todo por la tapia, porque había que conseguir los chuscos de pan que te daban en el cuartel. Y el extraperlo era que la gente de los pueblos venía con lentejas, con garbanzos, con lo que sea, y de una manera furtiva pues te traían cositas para que pudieras tener una vida un poco más cómoda y que no estuvieras solamente viviendo de la pura cartilla del racionamiento, que como tal pues te daba muy poquitas cosas. Hay una frase, un refrán español que dice que el que olvida la historia está condenado a volverla a vivir. Yo insistiría, Patri, en que la guerra civil española es un conflicto muy doloroso para todos los españoles, muy doloroso, que por desgracia me da la impresión, es mi impresión, no, de que de alguna manera se está olvidando lo doloroso que fue y sin embargo hay que recordarlo. Hay que recordarlo para que no se vuelva a repetir. Pero lo interesante es que podemos caminar juntos, como están haciendo en otros países, donde hay maneras distintas de ver la vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que no se vuelva a repetir? Pues que la gente, antes de dedicarse a violentarse los unos a los otros, intente respetar los unos, que se respeten los unos a los otros y que discutan, pero de buenas maneras, antes de llegar a las manos. Porque si se llega a las manos, se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. La lástima es que aquí lo que funciona es la partitocracia, que no es la democracia, y eso es una pena porque hace perder muchísima energía, como lo estamos viendo en estos últimos años. Pues muchas gracias, abuelito. A ti, preciosa.